es muy interesante cómo se lo arma. Nos vamos a basar en dos teoremas, que va a ser el teorema de superposición por un lado y el teorema de Thevenin por otro. Muchas veces yo en los exámenes pregunto, che, ¿cómo es el teorema de Thevenin? Y no lo saben. Y entonces les tengo que decir, bueno, cuando lo estudié volvé. O sea, los teoremas estos de circuitos, son fundamentales, sobre todo superposición y Thevenin, para cuando uno trabaja con el cortocircuito. Ya vamos a ver esto. Supongamos que estamos con esta figurita, ¿no? La figura 3A. Estamos parados en una barra Q, ¿no? Una barra Q. En esa barra Q, supongamos que tengamos una Z de carga, hay una carga ahí que me está consumiendo una potencia. Sobre la barra Q llegan y salen flujos, ¿cierto? Esto ya es flujo de carga, esto ya se sabe cuánto vale IKQ, IMQ, NQ, esto me lo da el flujo de carga. Y BQ, 0, me está diciendo cuánto vale la tensión en esa barra Q en, en prefalla, antes que ocurra la falla. Y este BQ0 me lo entrega el flujo de carga, ¿no? Entonces el flujo de carga me dice en el estudio cuánto vale esta tensión. O si no, directamente, si no la calculaba, se acuerdan que hicieron esta justo una barra de tensión controlada, que no es en este caso, porque acá fíjense que no hay un generador. Pero si hubiese un generador, esta BQ capaz que ustedes la habían especificado. Pero bueno, tiene un valor dado por el flujo de carga. Por lo tanto, esta figura responde al momento cero menos del cortocircuito. Cuando se produce el cortocircuito, es equivalente como modelo matemático a haberle insertado una impedancia, Z de falla, que se cierra, o sea, para hacerlo más explícito, en cada barra siempre existe esto rojo que está acá, abierto. En el momento de un cortocircuito que se puede producir en esta barra, es equivalente de haber cerrado esta llave y se produce el cortocircuito. Si la Z de falla es cero, el cortocircuito es franco, es sólido, es rígido. Si no, tiene un valor de Z de falla. En general se le pone Z de falla para generalizarlo al problema. ¿Qué se observa acá? Se observa que, primero, esta Z de falla es bajísima, por eso, al ser muy baja esta Z de falla, estas IQ de falla son enormes. Por lo tanto, Z de falla es muy chiquitita, tanto que puede ser cero, respecto a la Z de carga que yo tengo acá. La Z de carga es la Z poderosa, es el valor óhmico enorme que tiene el sistema porque es el que tengo que alimentar. Comparado con los valores de Z que tengo en las líneas, en los transformadores, este Z de carga es el valor que le da el valor óhmico importante, porque acá está la demanda. Todo lo demás yo trato de hacerlo como cero, ¿no? O sea, yo trato que la línea tenga la menor L posible, la menor R posible, la menor todo posible, porque quiero que no haya pérdida en el sistema. Yo creo que toda la energía y la potencia vaya. Por eso que esta Z de carga es un valor óhmico, es el valor óhmico grande que yo tengo en mi sistema. Y es enorme frente a esta Z de falla. Por lo tanto, esa es una historia que se produce, que ya vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Luego, como esto es un valor chiquito, se produce esa corriente de falla que circula por esta Z de falla, llamada IQ de falla. A su vez, como esta es muy grande,
Hay una I de falla recorriendo la carga, pero esta es chiquitísima frente a esto de acá. Esto va a hacer que podría llegar a anular o decir que no tengo carga en mi sistema durante el cortocircuito. Y analizarlo al sistema como si hubiese estado en vacío, o sea, como si no hubiese carga y se produce el cortocircuito por este modelo que tengo acá, por esta impedancia en la cual yo la conecto. Y la justificación es esta. Z de carga muy grande comparado con Z de falla. Esto es muy chiquitito frente a esta enorme corriente, por lo tanto, me da lo mismo no considerar esto, porque el error que yo voy a obtener es un error chiquitito. A su vez, la BQ, que antes tenía un valor, se transforma en BQ de falla. O sea, esta Q es justo la fallada, el cortocircuito, por lo tanto, esta tensión cae de acuerdo al valor de Z de falla que yo tengo. Si la Z de falla es cero, esta tensión es como que estaría conectada a tierra, por lo tanto se transforma en cero. Si esta Z de falla tiene valores, esto será una caída de tensión muy grande, pero que no se llega a ser cero. Luego, esta IQ de falla se produce porque durante un cortocircuito todos los elementos activos, ya sean generadores o motores, suministran potencia al cortocircuito, suministran corrientes al cortocircuito. Por lo tanto, hay una corriente que viene por esta línea. Fíjense que ya cambian los sentidos. Antes estaba la distribución de flujo cuando todo estaba normal. Pero cuando se produce un cortocircuito, una falla, todo va hacia el cortocircuito. Todos los flujos van hacia el cortocircuito y alimentan la corriente. Preguntas. Entonces, que quede claro que un cortocircuito lo hemos modelado metiendo una impedancia acá en esto, cerrando esta impedancia con una llave. Por lo tanto, acá hay una inserción de una impedancia en el sistema. Tengan en cuenta eso. Vamos al análisis del cortocircuito con el teorema de Theben. Resulta que cuando nosotros tenemos el cortocircuito, cuando tenemos un sistema normal, todo está funcionando normalmente y todos los datos que uno puede obtener del sistema los saco de un estudio de flujo de carga. Ahora bien, si yo quiero encontrar mi valor de tensiones y corrientes en el sistema cuando el sistema está en cortocircuito, hacemos lo que se llama, aplicamos el teorema de superposición. El teorema de superposición me dice acá que para encontrar el valor de falla, o sea, las corrientes que están circulando por el sistema, las tensiones en todos los puntos del sistema, cuando una barra Q ha fallado, cuando hay un cortocircuito en esa barra, va a ser igual a los valores prefalla que yo tenía, o sea, los valores dados por el flujo de carga, más los valores de Theben. Eso me dice superposición. Donde los valores de Theben son las diferencias o los cambios que tiene lugar de corrientes y tensiones durante el cortocircuito. Todos los delta de I y delta de B que existen bajo determinadas condiciones, que es justamente aplicando el teorema de Theben. ¿Y qué me dice el teorema de Theben? Esto me dice el teorema de Theben. Me dice, si ustedes tienen un sistema eléctrico de potencia, los cambios que toman lugar
en todas las tensiones y corrientes del sistema eléctrico de potencia, debido a la inserción de una impedancia entre dos nodos de la red cualquiera, entonces tiene el nodo 5 con el nodo 8 y pone una impedancia entre los dos nodos, por ejemplo, los cambios que tiene lugar de tensiones y corrientes son idénticos a aquellas tensiones y corrientes generadas por una FEM de valor Thevenin, ubicada en serie con dicha impedancia, que tiene una magnitud y polaridad igual a la tensión de prefalla que existía en el nodo analizado, mientras todas las otras fuentes activas, o sea, todos los otros generadores, se encuentran cerradas. Significa, se encuentran como cortocircuitados. Esto ustedes lo han visto en circuitos 1, todos estos teoremas. Si ustedes se ponen a fijar en esto, uno dice, pero esto yo lo puedo aplicar perfectamente al cortocircuito. Porque en el cortocircuito, ¿cómo lo modelábamos? Insertábamos una seta de falla entre dos nodos, entre el nodo Q y el nodo tierra. Inserto. Y entonces, lo que digo es que las variaciones de corrientes y tensiones que toman lugar en mi sistema, las delta de I y delta de U que toman lugar en mi sistema durante un cortocircuito, son iguales a las Thevenin, dice, aplicando el teorema de Thevenin. Entonces veamos, si yo tengo este sistema, acá tenía la carga, ¿se acuerdan? Y aquí tenía la falla. Las delta de I, delta de B que yo tengo, que se producen cuando se arma el cortocircuito, me dice que la puedo obtener del Thevenin. ¿Cómo aplico el Thevenin? Pongo una FEM de Thevenin, en sentido menos, más. Y este valor FEM de Thevenin es igual a la tensión prefalla que yo tenía acá, o sea, al BQ0 que tenía. ¿Y qué dice? Que todos los generadores que tenía por aquí dando vueltas están cortocircuitados. Por lo tanto, me quedan impedancias nada más mirando hacia allá. O sea, todo esto está con, si esto es manchado acá, voy haciendo paralelos, series, estrellas, triángulos, etcétera. Voy simplificando y al final me queda acá como que una impedancia conectada a esto, una impedancia conectada a esto, una impedancia conectada a esto, una impedancia. ¿Por qué? Porque no existen más generadores para el otro lado, porque todos están cortocircuitados. Por lo tanto, yo tengo este valor de Z de Thevenin, que en este caso va a ser paralelo de este con este con este, y me dará una Z de Thevenin acá, que es el equivalente de la impedancia que yo estoy viendo desde el punto Q, de mi barra Q, hacia el sistema. Y ese valor entonces van a ser las combinaciones de estrellas, triángulos, series, paralelos, las impedancias que yo voy armando de todo el sistema que estoy mirando desde la barra Q. Y ese valor es fundamental en el análisis del cortocircuito. ¿Qué impedancia miro desde la barra donde estoy parando hacia el sistema? Si estoy parado en otra barra, tendré que hacer el equivalente de esa barra haciendo verticalmente series, el paralelo, triángulos, estrellas, y saldrá otra Z de Thevenin si yo me paro en la barra J. Por lo tanto, desde cada barra yo puedo mirar al sistema y ver qué impedancia tengo. Esas serán las zetas de Thevenin de cada una de las barras de mi sistema. Pero si el cortocircuito está en la barra Q que estoy analizando, me paré en la barra Q, vi hacia allá y obtuve una zeta de Thevenin. Tengan en cuenta eso por ahora. Y las variaciones de corriente son las variaciones de corriente de falla que yo he tenido lugar acá. Esta es la, corriente, la variación de corriente de falla que tengo. Pero para sacar, ¿se acuerda? La corriente total, el valor de falla que está habiendo realmente, tengo que sumarle ese valor de Thevenin, o sea, los delta de I,
el valor prefalla que yo tenía en ese lugar. Y aquí viene la historia que estaba comentando recién, de esa relación que existe entre la Z de la carga que yo tengo en la barra Q, por ejemplo, con la Z de falla que yo tengo que podría ser despreciable, muy chiquitita. Por lo tanto, la corriente de falla, o mejor dicho, la corriente que tenía de pre-falla, que iba por la carga, es muy chiquitita respecto de esa corriente de Thevenin que tengo, que cuando la sumo, esto más esto, me da una corriente de falla, que veo que la corriente de falla es casi la corriente de Thevenin, porque la corriente de prefalla, que era la corriente que pasaba por la carga, es muy chiquitita. La corriente, fíjense, de prefalla está casi en fase con la B, con la tensión, lo cual es lógico, porque la tensión esta de carga tiene un coseno phi próximo a 1. En cambio, las corrientes de falla son corrientes debatadas, o sea, son corrientes que como hay un cortocircuito, digamos, la impedancia que yo tengo de carga, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho recién? Esta carga es una corriente que tiene coseno phi casi 1, pero que es enorme, comparada con esta, que es totalmente debatada. Por lo tanto, esto es como que se anula y me queda este sistema, todo esto es debatado, solamente hay presencias de L y de C, sobre todo de L, de inductancias. Por lo tanto, las corrientes que yo tengo son o están atrasadas, digamos, casi 90 grados respecto de la tensión. ¿Por qué? Porque son corrientes debatadas. En cambio, cuando estaba todo funcionando bien, la prefalla es batada casi totalmente porque tiene un coseno de phi igual. Este análisis me permite entonces decir, como la corriente de prefalla es muy chiquitita respecto de las fallas, la corriente de Thevenin es como la corriente de falla. O sea, no pongo o no tomo en consideración la carga y trabajo directamente con la corriente de Thevenin. Por lo tanto, la corriente de Thevenin será la corriente de falla. Entonces, la corriente de falla es aproximadamente la corriente de Thevenin, que es el delta de I que habíamos calculado. Y el último entonces diagrama es la Z de Thevenin, que era lo que hemos dicho, ¿se acuerdan? Tenemos un paralelo de todas estas impedancias que me da una Z de Thevenin, que es parado en la barra Q y mirando hacia el sistema, cortocircuitando todos los generadores que están para el otro lado, obtengo esta Z de Thevenin. Esta Z de carga la puedo entonces anular, por eso ya aquí no aparece en esta otra figura. Y la corriente de falla directamente la voy a considerar como la delta de I esta que tengo, que es la corriente de Thevenin. Y el circuito me queda para analizar este circuito que tengo. Pregunta del modelo que hemos terminado de armar. Pregunta sobre la Z de Thevenin. La Z de Thevenin es una Z fundamental que yo tengo. Me va a estar diciendo cuán ligado está el sistema. Supongamos que yo quiera poner un generador en esta barra y voy a decir que el generador se va a conectar a una barra robusta si este Z de Thevenin es chiquitito. Si no es robusta, voy a decir que este Z de Thevenin es un Thevenin grande. Después vamos a ver la importancia de esa distinción. Preguntas.